Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer hoy el segundo parcial de física para el CBC. Si ustedes quieren ver más o menos qué versión tenemos, en este caso vamos a hacer el segundo parcial y del año 2017. Abajo en la descripción del video nosotros le vamos a dejar el link del parcial para que ustedes puedan descargar los enunciados y demás. ¿Sí? Bien, entonces vamos a empezar con el primer problema. ¿Sí? Yo lo voy a leer tal cual. En este caso el problema D1, que es para desarrollar, que dice lo siguiente. Nosotros tenemos el primer satélite artificial Sputnik 1 orbitaba la Tierra con un periodo de aproximadamente 96 minutos. Entonces, lo que pide en el punto A es determinar la relación entre el radio de dicha órbita y la de un satélite geoestacionario como el ARSAT-1 y después determinar la relación entre las velocidades v de ambos satélites. Entonces, primero tenemos que estar preparados con la teoría necesaria para este caso. Por ejemplo, nosotros qué es lo que tenemos que tener en cuenta o a qué es lo que queremos llegar. Vamos a llamarle S al satélite, ¿sí? Al satélite Sputnik, y después G, en este caso, a la Tierra, de la nomenclatura que usamos nosotros habitualmente. Lo que nos pide el ejercicio es llegar a la relación de RS en función de RG, es decir, la relación que hay entre ambos radios. Para esto lo primero que nos conviene hacer es hacer un pequeño dibujo como para tratar de entender cómo están dispuestos cada uno de los radios y de las órbitas en cuestión. Imagínense que toda la atracción gravitatoria de la Tierra la vamos a focalizar en el centro de la Tierra. Si ustedes imaginan la Tierra como un esferoide de este estilo, ¿sí? Con su propio radio, el radio de la Tierra, y tenemos el satélite que está orbitando a una altura determinada en una órbita también, elíptica, circular, o podemos aproximarla como que es circular en este caso. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que queremos ya ver. ¿Sí? Básicamente, este es el radio de la Tierra y este otro es el radio del satélite, ¿sí? Desde el centro de acción de la gravedad. Entonces tenemos que encontrar eso. Ahora, ¿qué sabemos nosotros de teoría de lo que vimos en la materia para poder resolver este caso? La idea acá es tener en cuenta que estamos hablando de justamente de órbitas celestes, ¿sí? Por lo tanto se van a regir desde la teoría que nosotros sabemos por las leyes de Kepler, que básicamente son tres, y que describe que todos los cuerpos en este caso se mueven en órbitas elípticas y que la tercera ley, que es la ecuación, que es la más importante, nos describe lo siguiente. Nosotros tenemos alrededor, digamos, de una misma órbita o de un mismo cuerpo celeste, la relación entre el periodo t y entre la distancia a ese punto central, ¿sí? Vamos a llamarle a esa distancia, siendo que el periodo está al cuadrado y la distancia está al cubo, esta relación es constante para todo cuerpo que esté orbitando alrededor de ese centro, ¿sí? Esto es algo experimental, digamos, es algo que sale de las observaciones y demás, pero es lo que nos conviene saber a nosotros en este caso. Recuerden que nuestra idea es llegar a la relación de radios, ¿sí? Entonces, esta ley, que es la tercera ley de Kepler, es la que nos va a permitir a nosotros poder llegar a ese punto. En este caso, como estamos trabajando con dos cuerpos, tanto el satélite como puede ser otro satélite geoestacionario, ¿sí? En este caso geoestacionario que puede estar a una distancia también determinada, ¿sí? En este caso la idea sería tratar de relacionarnos básicamente, supongamos que este es nuestro satélite, ¿sí? Y el satélite geoestacionario, vamos a llamarlo por las dudas como A, ¿sí? Del ARSAT. Entonces el satélite geoestacionario puede estar a una distancia menor o mayor, ¿sí? Pero que básicamente va a cumplir el periodo de una determinada relación. Justamente por ser geoestacionario, ustedes lo que tienen que ver de teoría es que el periodo o el tiempo que tarda en recorrer la órbita terrestre va a ser igual a una hora. ¿Sí? Perdón, a una hora no, a un día. Porque justamente es el tiempo que tarda en la órbita, o sea, que tarda el cuerpo celeste en dar una vuelta sobre sí mismo, sobre su eje. En este caso son 24 horas. ¿Okay? Entonces, siguiendo con esto, lo que vamos a hacer es, aplicando la ley de Kepler, esta relación tiene que ser igual para los dos, tanto para el ARSAT como para la Tierra. Entonces vamos a tomar en cuenta el periodo
del satélite, ¿sí?, al cuadrado sobre el radio del satélite al cubo va a ser igual al periodo del ARSAT al cuadrado sobre el radio del ARSAT al cubo, ¿sí? Esto los igualamos porque, ya les digo, la letra C de Kepler como primera ecuación deriva en que esta relación es constante para todo cuerpo celeste en este sentido. Entonces, vamos ahora, ¿sí?, a desarrollar esta idea con lo que nosotros sabemos. Fíjense, de esta ecuación nosotros lo que nos dice la teoría es que el periodo de este satélite, el periodo del satélite S, en este caso son 96 minutos. El periodo del ARSAT, por ser geoestacionario, va a ser, en este caso, ¿sí?, de un día, o sea, vamos a tener 24 horas. Dado que las unidades no son iguales, bueno, la idea sería tratar de lograr llevarlas a las mismas unidades. Vamos a tratar de plantear, ¿sí?, cuál es la relación de los radios. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dados estos dos datos, primero despejamos la relación radio del satélite sobre radio del ARSAT. De esta ecuación podemos multiplicar radio del satélite en ambos lados y esto nos va a quedar de la siguiente manera. En este caso multiplicamos ambos lados, esto se nos va y en este caso vamos a tener periodo del satélite al cuadrado va a ser igual al periodo del ARSAT al cuadrado por radio del satélite sobre radio del ARSAT al cubo. Ahora lo que hacemos es dividimos ambos lados por el periodo del ARSAT al cuadrado. Entonces esto se nos cancela con esto. Esto nos va a quedar radio del satélite sobre radio del ARSAT al cubo. Nos va a quedar igual a periodo del satélite sobre periodo del ARSAT al cuadrado. Y ahora, en este caso lo que se puede hacer es elevar a la 1/3 ambos lados, de forma tal de poder despejar lo que nosotros tenemos en este caso, así que es lo que queremos ver. 3 con 1/3 queda en 1 y quedamos la relación de el radio del satélite sobre el radio del ARSAT va a quedar como el periodo del satélite sobre el periodo del ARSAT elevado a la 2/3. Bien, vamos a hacer ahora la conversión. Fíjense, periodo del satélite dijimos que eran 96 minutos. Vamos a pasar todo a segundos, el otro está en horas. Un minuto tiene 60 segundos, entonces ponemos 60 segundos sobre un minuto. O sea que vamos a tener 5760 segundos. Minuto con minuto se nos va. Hacemos la misma cuenta con periodo del ARSAT, que en este caso son 24 horas. Acá hacemos la doble conversión. Una hora son 60 minutos. Entonces tenemos 60 minutos sobre una hora. Y luego nuevamente tenemos 60 segundos sobre un minuto. Entonces esto lo que va a hacer es que horas con horas se nos va, minutos con minutos se nos va, y nos va a quedar que el periodo del ARSAT nos va a quedar como. Entonces ahora, cuando hacemos la relación radio del satélite sobre el radio del ARSAT, esto nos va a quedar, en este caso, 5760 segundos sobre 86.400 segundos, todo esto a la 2/3. ¿Ok? Bien. Segundo con segundo se nos va, y cuando hacemos la cuenta, en este caso nos va a quedar 5.760 dividido 86.400, todo esto elevado a la 2/3, nos va a quedar como radio del satélite sobre el radio del ARSAT, nos va a quedar como 1,48 por 10 a la menos 3. Si en cambio buscamos la relación inversa, simplemente elevamos a la menos 1 a este resultado. Entonces este resultado elevado a la menos 1 vamos a obtener que es 675 aproximadamente. Vamos a chequear las cuentas, que esto dé bien, por las dudas. Sí. Acá hubo un pequeño error porque en la nomenclatura nos quedó. En este caso nos va a quedar, esto no va a ser 1,48, sino que es 0,16. Y si esto hacemos la recíproca,
nos va a quedar con 6,08. Debe haber sido algo que no pusimos en las cuentas y demás. Sí, ambas relaciones o ambas expresiones de relaciones igualmente son idénticas y son válidas. Lo que pide en el punto B, en este caso, es tratar de determinar la relación de las velocidades, es decir, cuál es la relación de la velocidad del satélite sobre la velocidad de Sputnik, ¿verdad? Sobre la velocidad del ARSAT. ¿Cuál sería esta relación? Y para esto necesitamos un poco más de teoría, ¿sí? Nosotros aclaramos una cosa. La fórmula que estamos poniendo de teoría ustedes la pueden encontrar de varios lados, pero nosotros nos vamos a referir a las de el Sears, ¿sí? Entonces, en este caso, si ustedes ven el resumen de fórmulas que subimos hace un rato online, lo pueden ver desde ahí. Si no, bueno, lo pueden ver directamente del libro, no hay problema. Lo que establece esto es que nosotros, si tenemos una órbita que se puede aproximar circular, que sería más o menos este caso, la relación de velocidades de un satélite sería la siguiente. La velocidad en este caso sería la constante de la gravedad, G, es una constante física, la masa del cuerpo celeste, que en este caso es la masa de la Tierra, ¿sí?, por sus siglas en inglés, divididos o inversamente proporcionales al radio, es decir, la distancia al centro del centro gravitatorio, todo esto raíz cuadrada, o lo que es lo mismo, a la 1/2. Entonces esto es una relación que sale directamente de teoría, que se aplica en estos casos porque las condiciones de contorno así lo ameritan. Entonces ahora la idea justamente es que esta fórmula, si nosotros la podemos aplicar para cada satélite, fíjense que lo que va a variar simplemente es en el radio o en la distancia de cada satélite. ¿Por qué? Esta fórmula, las dos magnitudes, tanto G como la de la masa del cuerpo celeste, son externas al satélite, o sea, no dependen del satélite que esté orbitando, sino del cuerpo que esté atrayendo a ese satélite. Entonces, por ejemplo, si nosotros aplicamos esta fórmula a las dos velocidades, la velocidad del satélite del Sputnik va a ser G por la masa de la Tierra sobre el radio del Sputnik, ¿sí?, a la 1/2, y lo mismo si hacemos la velocidad, esta vez para el ARSAT, que va a ser exactamente lo mismo, pero que va a cambiar en el radio, ¿sí?, o en la distancia que tenga el satélite ARSAT a el mismo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Estas dos ecuaciones, ¿cómo se pueden vincular entre sí? La idea es que estas dos ecuaciones tienen esta parte, esta multiplicación de constantes que es común. Por lo tanto, lo que se podría hacer como técnica sería despejar de ambas ecuaciones este término, G por la masa del cuerpo celeste, igualar las dos y de ahí sacar las relaciones que tenemos entre las dos. Entonces, fíjense. Por ejemplo, esta vamos a llamarle ecuación 1 y esta vamos a llamarle ecuación 2. De la ecuación 1, ¿sí?, de la velocidad vamos a tener la velocidad del satélite, nos va a quedar la constante G, la masa del cuerpo, el radio del satélite y todo esto a la 1/2. Entonces nuestro objetivo va a ser despejar esta multiplicación de constantes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Elevamos al cuadrado a ambos lados. Esto lo hacemos para cancelar esta raíz, ¿sí? Esto nos va a quedar la velocidad del satélite al cuadrado, que nos va a quedar G por la masa del planeta sobre el radio del satélite, y luego lo que hacemos es multiplicamos ambos lados por el radio del satélite para que lo podamos eliminar del denominador. Por lo tanto, tenemos ahora esta relación de G por la masa del planeta, nos va a quedar como el radio del satélite por la velocidad del satélite al cuadrado. Y fíjense que si hacemos el mismo despeje de 2, ¿sí?, o sea, los pasos son exactamente los mismos, lo único que cambia es el subíndice, que es estamos hablando del cuerpo del ARSAT. Entonces, en este caso va a quedar G por la masa del planeta, va a quedar el radio del ARSAT por la velocidad del ARSAT al cuadrado. Entonces, con esto, ¿sí?, vamos a poner estas dos ecuaciones son iguales, ¿sí?, por lo tanto, igualándolas nos va a quedar G por la masa del planeta va a ser igual a G por la masa del planeta, por lo tanto, sus recíprocos son válidos también, ¿no? Radio del satélite por la velocidad del satélite al cuadrado es igual al radio del ARSAT por la velocidad del ARSAT al cuadrado. ¿Qué es lo que queremos encontrar? La relación de velocidad del satélite sobre la velocidad del ARSAT. Por lo tanto, nos conviene poner las velocidades del mismo lado. Para hacerlo más fácil, dividimos ambos lados por la velocidad de la, dividimos por ambos lados por el radio de ese, despejar la ecuación. La velocidad del satélite al cuadrado sobre la velocidad del ARSAT al cuadrado nos da el radio del ARSAT sobre el radio del satélite. Y en este caso, después, al despejar la raíz cuadrada, nos queda la velocidad del satélite sobre la velocidad del ARSAT, ¿sí?, nos va a quedar como el radio del ARSAT sobre el radio del satélite, todo esto a la 1/2, ¿sí?
Si lo despejamos con el resultado que obtuvimos de la cuenta anterior, ¿cómo nos va a quedar esto? Esta relación a nosotros nos había quedado aproximadamente 6,08, entonces vamos a tener 6,08 por el radio del satélite sobre el radio del satélite, todo esto a la 1/2, entonces fíjense, radio del satélite con radio del satélite se cancela, y esta cuenta finalmente termina dando 6,08 a la 1/2, ¿sí? 6,08 elevado a la 1/2, ¿sí? Con lo cual aproximadamente tenemos que esta relación es 2,46, y las cuentas están bien hechas, ¿sí? Con esto ya ustedes terminan el primer ejercicio. En el ejercicio de desarrollar 2, la situación es distinta. Acá nosotros tenemos un problema de dinámica, ¿sí? Ahí nos dice, por ejemplo, que tenemos un cuerpo de masa de 10 kilos apoyado en una mesa con rozamiento. Nos dan el coeficiente de rozamiento dinámico, no nos dan el coeficiente de rozamiento estático, y dice que se tira el cuerpo horizontalmente mediante una soga en la que la tensión esté y al mismo tiempo se lo empuja hacia abajo con una fuerza vertical F de 100 Newton. Y mientras que la tensión T es menor que 50, el cuerpo permanece en reposo. Cuando dicha tensión es igual a 50, el cuerpo empieza a deslizar sobre la superficie. Entonces, lo que nos pide es hallar el coeficiente de rozamiento estático, o sea, como primera pregunta, hallar el coeficiente de rozamiento estático, ¿sí? Y como segunda pregunta, en B, lo que nos piden es hallar la aceleración del cuerpo. Entonces, en base a estos datos, lo primero que tenemos que hacer, vamos a plantear la situación para el A, que en este caso, en la parte A, de hablar de estático, estamos hablando de que el cuerpo está en reposo, ¿sí? Siempre conviene saber qué condiciones de borde son las que, con las que vamos a trabajar. Entonces, como para saber qué validez tienen las cuentas que vamos a hacer y demás. Entonces, por ejemplo, en reposo, hagamos el diagrama del objeto, si esta es la caja, más o menos si ustedes tienen acá el piso, ¿sí? ¿Qué fuerzas tenemos actuando? Tenemos por un lado la tensión paralela al piso, acá hay una fricción estática, vamos a llamarla FE, porque justamente si bien nosotros hay rozamiento, el cuerpo no se mueve, pero este rozamiento estático existe. Tenemos la fuerza F, que está siendo ejercida hacia abajo, y luego tenemos otras fuerzas más, a saber, la normal, que ejerce el piso, y luego nosotros tenemos el peso propio del objeto, que vamos a llamarle P. Entonces, ¿qué es válido en el reposo, por ejemplo? Nosotros tenemos que en el reposo vamos a tener que la sumatoria de fuerzas totales van a ser 0 como vector. Esto quiere decir las dos componentes. La sumatoria de fuerzas en X va a ser 0, vamos a llamarle a esto ecuación 1, y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser 0, a esto vamos a llamarle ecuación 2. Después, ¿qué otra cosa es importante? Tenemos fricción estática. Entonces, de fórmula, ¿sí? Nosotros vamos a tener que la fricción estática siempre es menor o igual a el mu estático por la normal. Esto es algo que sale también de teoría, ¿sí? Entonces, tengámoslo en cuenta por las dudas, ¿sí? Pero fíjense, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Como esta fuerza puede variar entre 0 y su valor máximo, en general lo que se pide es que el valor sea máximo para poder hallar el coeficiente estático total. Después puede variar linealmente o no entre 0 y ese valor. Entonces, ¿qué es lo que decimos acá? Que esto va a estar estático siempre y cuando la tensión sea menor o igual a 50 Newton. Eso lo dice el enunciado del problema. Entonces nosotros vamos a suponer que nuestra fuerza es de 50 Newton, que 50 Newton es la bisagra entre que se mueve y que no se mueva, y vamos a verlo al principio acá. Entonces, en este caso, vamos a plantear las dos ecuaciones. Primero, vamos a plantear la sumatoria de fuerzas en I. Es decir, en I, acá aparte de las fuerzas tenemos que tener un sistema de referencia, que esto es clave, ¿sí? Vamos a hacer lo clásico, que es poner el I positivo para arriba y el X positivo a la derecha. Puede ser distinto, no se preocupen. En este caso vamos a considerar la normal positiva, ¿sí? Para arriba. Después tenemos la fuerza aplicada para abajo y el peso aplicado para abajo. Esto es igual a 0. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? La fuerza aplicada es un dato, porque a nosotros nos dicen cuánto vale, que son 100 Newton. El peso, a su vez, ¿sí? Siempre es masa por gravedad. Esto como tomarlo como una ecuación aparte. Entonces, de acá, ¿qué es lo que nos conviene? Despejar la normal, pues esa normal nos va a poder servir para despejar, calcular la fuerza estática. Esa fuerza estática va a estar dentro de la sumatoria de fuerzas en X, y ahí finalmente vamos a poder despejar este coeficiente, que es lo que nos interesa en este caso. Sumamos fuerza y peso de ambos lados de la ecuación, o sea que la normal nos va a quedar fuerza más el peso propio. Si reemplazamos el peso con su ecuación original, nos va a quedar que la normal va a ser la fuerza aplicada, dato, ¿sí? No se preocupen, más la masa por la gravedad. Esto lo vamos a dejar acá como ecuación 5.
Después vamos a la ecuación 1, pues decimos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos acá? Por un lado tenemos la tensión en sentido positivo y después la fuerza estática. Entonces tenemos tensión menos la fuerza de rozamiento estática, que va a ser igual a 0. Después de esta, de la ecuación 5 y la ecuación 3, tenemos que la fuerza estática la vamos a considerar como, al ser mu estático por la normal, y la normal ser toda esta expresión, va a ser mu estático por la fuerza más masa por gravedad. Entonces, en este caso, reemplazando nos queda tensión, pasamos la fuerza estática sumando, la tensión nos va a quedar mu estático por fuerza más masa por gravedad. Y ahora lo que vamos a hacer es despejar el mu estático. Entonces, en este caso lo que hacemos es, pasamos dividimos este término en ambos lados, lo cual nos va a quedar que el mu estático nos va a quedar como la tensión sobre la fuerza aplicada más la masa por gravedad. Entonces, en este caso vamos a ir reemplazando los valores. La tensión dijimos que eran 50 newton. Si acá, ojo con las unidades, vamos a hacer algo más didáctico. Las unidades las vamos a poner en rojo, separándolas de los números para que sea un poco más claro lo que se quiere decir. La fuerza aplicada nosotros sabemos que son de 100 newton, ¿sí? Y después tenemos masa por gravedad, que el cuerpo van a pesar 10 kilos. Entonces tenemos 10 kilos en este caso, ¿sí? Y la gravedad que la tomamos como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces fíjense, referencia al margen, recuerden siempre que un newton es 1 kilo por metro sobre segundo al cuadrado. Esto puede parecer trivial, pero las unidades en física son muy importantes, entonces ténganlo en cuenta. Esto, kilo por metro sobre segundo al cuadrado, es newton, por lo tanto esta cuenta va a quedar como 50 newton sobre 100 newton más 10 por 10, que es 100 newton. O sea, tenemos que el coeficiente estático nos va a quedar como 50 newton sobre 200 newton. Newton con newton se nos va, con lo cual el coeficiente estático como resultado nos va a quedar como 0,25. Pensemos, tiene sentido porque el coeficiente es adimensional, o sea, no tiene dimensiones. Entonces está bien que así sea, ¿sí? Está bien que dé de la manera que da. Entonces, bueno, perfecto. Ahora la idea es hallar la aceleración cuando el cuerpo se comienza a deslizar. ¿Sí? En este caso, el planteo que vamos a hacer es exactamente el mismo, pero con una diferencia. Fíjense, tenemos que replantearnos el diagrama por algunas cosas puntuales. Fíjense, vamos a tener la misma tensión que teníamos antes. En este caso vamos a tener una fuerza de rozamiento dinámico, ¿sí? Porque el cuerpo se está moviendo. Tenemos una normal, tenemos la fuerza aplicada, el peso propio del objeto, o sea, casi igual al diagrama, pero con la diferencia de que vamos a tener una aceleración. Obviamente la aceleración se va a mover en el sentido de la tensión de la cuerda, no tendría sentido físico que se moviera en el sentido del rozamiento, porque el rozamiento es una respuesta, digamos, a el movimiento que tiene el objeto. Y volvemos a tener el mismo sistema de referencia, ¿sí? A saber, positivo en Y para arriba, positivo en X a la derecha. Entonces las cuentas son exactamente las mismas, exceptuando que vamos a tener una aceleración en X. Entonces fíjense, sumatoria de fuerzas en Y va a ser 0, porque no hay desplazamiento en el eje Y. Entonces esto lo que nos va a brindar es, de vuelta, normal menos la fuerza aplicada menos el peso, en este caso nos va a dar 0. Despejamos la normal, porque nos va a servir para la fuerza de rozamiento dinámico, que en este caso va a ser fuerza más peso, y como peso sigue siendo masa por gravedad, en este caso va a ser fuerza más masa por gravedad. Bien, ahora fíjense cuando hacemos la sumatoria de fuerzas en X, que en este caso nos va a quedar tensión menos la fuerza de rozamiento dinámico, y esto nos va a quedar masa por la aceleración. Fíjense cómo están planteados los signos. El signo de la tensión positivo sigue siendo el mismo signo que la aceleración, por eso quiere decir que ambos vectores apuntan en el mismo sentido. Obviamente están en la misma dirección, pero apuntan en el mismo sentido. Si fuera al revés, estaríamos diciendo que la aceleración se mueve en el sentido de la fuerza de rozamiento dinámico, y no es el caso. Entonces, planteando la ecuación como viene, tenemos la tensión menos la fuerza de rozamiento dinámico, que va a ser el coeficiente de rozamiento dinámico por la normal, nos va a quedar como la masa por la aceleración. Y reemplazando con la ecuación que encontramos la normal, nos va a quedar tensión menos el coeficiente de rozamiento dinámico por la fuerza aplicada más masa por gravedad. En este caso nos queda masa por la aceleración. Ahora nuestra idea es despejar la masa, la aceleración, disculpen. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es dividir ambos lados de la igualdad por la masa para
poder despejar lo que nosotros queremos. ¿Sí? Entonces en este caso, fíjense, voy a escribir este lado para que tengamos más espacio para las unidades. Tensión sobre la masa menos el coeficiente de rozamiento dinámico por la fuerza sobre la masa más la gravedad. ¿Sí? Acá si ustedes hacen la distributiva. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores y chequear que las unidades nos den bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Fíjense. En este caso nos queda, la tensión eran 50 newton, ¿sí? La masa en este caso van a ser los 10 kilos que nosotros teníamos, ¿sí? Fíjense una cosa al margen. La aceleración tiene que tener unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado. En este caso vamos a ponerlos en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces es muy importante que las unidades sean consistentes, si no el ejercicio está considerado mal. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a separar tensión sobre masa, resolverlo primero acá. Fíjense, nos queda newton sobre kilo. La idea es justamente que no nos quede eso. Porque justamente tenemos que apuntar a que los términos, ¿sí? La sumatoria de términos de la aceleración o de lo que sea, tienen que tener las mismas unidades. Entonces, 50 newton sobre kilo, ¿sí? Recuerden siempre ustedes que un newton es 1 kilo por metro sobre segundo al cuadrado. Hay varias maneras de hacer el pasaje de unidades en física, pero una forma sencilla y práctica es de reemplazar, de multiplicar por una fracción donde tenemos mismo denominador, mismo numerador, pero expresado distinto. Por ejemplo, yo quiero que se me vaya el newton. Entonces, ¿qué hago? Pongo un newton abajo, que es esta igualdad, y pongo la igualdad arriba, digamos, del numerador. Entonces esto me va a quedar 1 kilo por metro sobre segundo al cuadrado. O sea, esto que acabamos de multiplicar es lo mismo que idéntico al número 1, digamos. Esto igual, tómenlo como en la jerga, digamos, de ingeniería estrictamente matemática, no se dice así, pero bueno, al tema de los cálculos sirve. Entonces fíjense, newton con newton se cancelan, kilo con kilo se cancelan y las unidades resultantes de este término quedan en metros sobre segundo al cuadrado, que es lo que nosotros queremos que nos dé. Después tenemos el coeficiente de rozamiento dinámico, pasamos al otro término que nos va a quedar 0,15, ¿sí? Multiplicado por la fuerza aplicada, que en este caso son de 100 newton, sobre la masa, que vuelven a ser 10 kilos, y acá volvemos a hacer el mismo pasaje que hicimos acá, ¿no? 1 kilo por metro sobre segundo al cuadrado por newton, ¿sí? Por lo tanto acá se vuelven a ir los newtons, se vuelven a ir los kilos y volvemos a tener metros sobre segundo al cuadrado, más la aceleración de la gravedad que son 10 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense ustedes, los tres términos tienen las mismas unidades y eso es lo que nos permite sumarlos. Entonces tenemos la aceleración que nos va a quedar 50 sobre 10, que es 5 metros sobre segundo al cuadrado, menos 100 sobre 10, que es 10, más 10, que es 20, ¿sí? En este caso. Entonces vamos a tener 20 metros sobre segundo al cuadrado por punto 15, que esto nos va a quedar en 3, ¿sí? 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces finalmente la aceleración nos va a quedar en 2 metros sobre segundo al cuadrado. Clave que ustedes chequeen las unidades en estos casos. En el ejercicio 3 lo que nos piden en este caso es lo siguiente. Nosotros vamos a tener un cuerpo de masa M, ¿sí? Que está colgado del techo. Imagínense que este es el techo y nosotros tenemos un resorte y un cuerpo colgado en este sentido, ¿sí? Nosotros tenemos que el cuerpo, la masa del cuerpo van a ser 15 kilos. Luego el resorte tiene una constante elástica que va a ser de 1500 newton por metro sobre metro. Y la longitud natural del resorte son 0,6 metros. ¿Qué es la longitud natural del L0? Que en este caso le ponemos, es la longitud que tiene el resorte si nosotros no le hacemos ninguna deformación, es decir, si no está atada a ninguna masa, si no le aplicamos ninguna fuerza. Entonces lo que va a pasar es que, dado este resorte, lo que se va a hacer es se lo va a traer una determinada distancia acá abajo, supónganse, y se lo va a soltar. Entonces el resorte se va a estirar y lo más probable es que esto vaya hacia arriba y el movimiento que empieza a describir es un movimiento armónico simple, ¿sí? Por las características que tiene este sistema físico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que encontrar acá? En el primer punto lo que nos piden es hallar la aceleración con la que se empieza a mover el objeto. ¿Cuál es esa aceleración? Y en la segunda parte lo que nos piden es la amplitud y la frecuencia de las oscilaciones subsiguientes. O sea, este es un típico problema de movimiento armónico simple. Por lo tanto, al ser un problema de este estilo, yo les recomiendo
saquen las fórmulas del Sears o de cualquier otro lado de movimiento armónico simple, porque vamos a tomar en cuenta esas para resolver este problema. Lo primero que hay que hacer en estos casos es tratar de encontrar cuál es la longitud, digamos, natural, digamos, del resorte. ¿Sí? Es decir, en este caso esta es la longitud estirada, ¿sí? Pero nosotros podemos encontrar cuál sería la longitud que tiene, digamos, en equilibrio, ¿sí? Como para tratar de tener una idea de hacia dónde apunta el problema, en este caso. ¿Sí? Recuerden ustedes lo siguiente, este cuerpo, ¿sí? La longitud a la que se lo va a llevar es 1,5 veces su longitud natural. ¿Sí? Es decir, si esta es la longitud natural, ¿sí? En este caso se lo va a llevar 1,5 veces hacia esa longitud y después se va a soltar. Entonces eso como para tenerlo presente. ¿Sí? Pero en este caso, en el caso rojo, ¿cuál sería la situación del cuerpo? Entonces fíjense, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. En este caso vamos a tomar en cuenta los mismos sistemas de referencia que hacemos en general, pueden ser distintos, donde ponemos X positivo para arriba, X positivo a la derecha, Y positivo para arriba. Y en este caso vamos a tener la fuerza elástica, ¿sí? Que va en dirección al resorte, y después tenemos el peso propio del móvil. Y en este caso, al soltarlo, ¿sí? Al soltar el resorte de este lado, lo que va a pasar es que este resorte va a empezar a oscilar a partir de la ubicación de equilibrio que tiene el resorte naturalmente. Entonces, fíjense que lo que nos está preguntando el problema, ¿sí? Es la aceleración al principio. Entonces vamos a hacer dos cuentas bien distintas. En este caso, ¿sí? Dado que la aceleración va hacia arriba, ¿qué es lo que está sucediendo en este caso? La sumatoria de fuerzas en I va a ser masa por aceleración, segunda ley de Newton. O sea que en este caso tenemos la fuerza elástica, que apunta en el mismo sentido de la aceleración, ¿sí? Por eso ponemos en ambos lados el mismo signo, ¿sí? Y después el peso que apunta en el sentido contrario. Por un lado tenemos que la fuerza elástica es la constante, ¿sí? Del resorte por el desplazamiento que haya tenido, la deformación que haya tenido el resorte, ¿sí? Esto como para tenerlo en cuenta. Y después tenemos el peso, que en este caso va a ser masa por gravedad. Ahora, el problema acá está, pues la trampa está en definir cuál es esa deformación que tiene el resorte. Porque, por ejemplo, fíjense que acá dice se lo lleva a una longitud que es 1,5 veces su longitud original, que es de 0,6 metros. O sea que nosotros tenemos, este delta I va a ser L1 menos L sub 0, por ejemplo. Entonces esto va a ser 1,5 por 0,6 metros. Entonces cuando hacemos la cuenta, 1,5 por 0,6 metros, nos vamos a tener que son 0,9 metros. ¿Ok? Entonces originalmente la deformación es esta y luego tenemos la longitud sin deformar de resortes que es de 0,6. Por lo tanto la deformación original es de esa diferencia entre 0,9 y 0,6. Entonces juntando todo esto nos va a quedar K por L1 menos L sub 0 menos masa por gravedad, esto va a ser igual a masa por aceleración, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense, después dividimos ambos lados de la igualdad por la masa, y en este caso nos va a quedar limpio. La aceleración, esto va a ser igual a K sobre M por delta de L, ¿sí? Menos la gravedad. Vamos a ver cuánto nos da esta cuenta. Entonces, en este caso, la aceleración nos va a quedar la constante, que son los 1500 newton sobre metro, la masa, que son 15 kilos, y vamos a hacer la conversión. En este caso tenemos 1 newton, es 1 kilo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces de esta manera, newton con newton se nos va, kilo con kilo se nos va, y metro, en este caso, y esta distancia que es de 0,9 menos 0,6 metros. Entonces fíjense que esto nos va a quedar metro con metro se nos va, metros con segundo al cuadrado. Menos g, que va a ser 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces hacemos la cuenta, ¿sí? En este caso vamos a tener 1500 dividido 15 que nos va a dar 100, ¿sí? Por 0,9 menos 0,6 que es 0,3, o sea vamos a tener 30, ¿sí? Por lo tanto en este caso tenemos 30 menos 10 metros sobre segundo al cuadrado en ambos casos, con lo cual esta aceleración va a ser de 20 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Ahora lo que pregunta en el segundo punto
que nos pregunta la amplitud y la frecuencia, acá es un poco distinto. ¿Por qué? Porque nosotros en este caso, la idea sería la siguiente, es decir, ¿cómo sabemos nosotros la amplitud a la cual llega el resorte? Hay dos maneras de saberlo. Por un lado, nosotros tenemos que la aceleración máxima que puede tener el resorte, que por ejemplo es en el caso este, ¿sí? Donde llega a su punto máximo, por fórmula, esto sale por definición, es la constante sobre el resorte, sobre la masa del objeto, por la amplitud. ¿Sí? Esto sale de ecuación de teoría. Por lo tanto, si damos vuelta a esta ecuación y despejamos la amplitud, nos va a quedar que es la aceleración máxima por la masa sobre la constante del resorte. ¿Sí? Vamos a reemplazar los datos y ver qué nos da en este caso. O sea que la aceleración nos va a quedar 20 metros sobre segundo al cuadrado por la masa del resorte, que son 15 kilos. Todo esto sobre 1500 newtons sobre metro. Entonces fíjense, para que nos quede en unidades sacamos los newtons, o sea, un newton, ¿sí? Es 1 kilo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces observen. Newton con newton se nos va, kilo con kilo se nos va, segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se nos va y metros con metros se nos va, o sea que nos queda un solo metro a disposición. ¿Sí? Entonces acá en este caso vamos a tener, fíjense, 20 por 15, ¿sí? Todo esto dividido en 1500, que en este caso tenemos 0,2 metros. Entonces la amplitud nos va a quedar en 0,2 metros. Hay otra forma de saberlo que es la siguiente. Se puede chequear la amplitud como que vamos a tener la longitud máxima, ¿sí? Es decir, hasta dónde va a estar estirado el resorte, menos la longitud de equilibrio del resorte. ¿Cuál es la longitud de equilibrio? El resorte, si bien tiene una longitud natural determinada, al estar unido a una masa, tiene una longitud de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Si la masa está en equilibrio, este resorte, su longitud natural es esta. Por lo tanto, al perturbarlo con una oscilación, si yo lo llevo hasta acá, no va a oscilar alrededor de su longitud original, sino que va a oscilar alrededor de esta longitud, la longitud de equilibrio. Entonces, ¿cómo se calcula esa longitud de equilibrio? Bueno, justamente como el nombre lo dice, es una longitud donde la situación es de equilibrio, por lo tanto, en este caso, y de equilibrio del reposo también. La sumatoria de fuerzas va a ser 0 en el caso de que esté en reposo. Entonces, la constante, o sea, vamos a tener fuerza elástica menos peso, que es igual a 0. La fuerza elástica va a ser K por la deformación, que en este caso es la longitud de equilibrio menos L0. Y esto es igual al peso, que va a ser masa por gravedad. Y despejando nos queda longitud de equilibrio es igual a masa sobre K por la gravedad, ¿sí? Más L sub 0. Si despejamos de acá las cuentas, la longitud de equilibrio nos va a quedar esta cuenta, ¿sí? Masa, que en este caso son los 15 kilos, la constante que son los 1500 newton, G que son los 10 metros sobre segundo al cuadrado, más los 0,6 metros. Y si hacemos la cuenta, en este caso, esto nos va a quedar 0,1 metros, ¿sí? Con lo cual la longitud de equilibrio es 0,1 más 0,6, 0,7 metros. ¿Sí? Entonces va a oscilar alrededor de estos 0,7 metros, no alrededor de los 0,6 que está ahí. Entonces esa amplitud va a ser la longitud máxima, que nosotros lo estiramos hasta 0,9. Entonces va a ser 0,9 menos los 0,7 metros que tenía. Fíjense que ahí chequeamos que la amplitud sigue siendo la misma que si la calculamos de la otra forma. Entonces esto es una forma también de que ustedes lo puedan chequear o hacer un doble check a lo que ustedes están viendo en este caso. Y finalmente lo que nos pregunta es la frecuencia, ¿sí? Esto es una pregunta sencilla porque sale directamente de las fórmulas que nosotros tenemos de teoría. Tenemos que primero definir qué es la frecuencia para un resorte. Entonces, en estos casos, la frecuencia para un resorte, ¿sí?, se puede definir como 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de la constante del resorte sobre la masa. Esto ya les digo, es una ecuación que sale directo de teoría. Y las unidades de la frecuencia es 1 sobre tiempo. O sea que en este caso puede ser 1 sobre segundo, por ejemplo, 1 sobre minuto, lo que sea. 1 sobre segundo en general es un hertz. Entonces, eso lo pueden ver de una forma o de la otra. Y acá simplemente lo que hacemos es reemplazamos los datos que nos dan y vemos cuánto nos da en los hertz que nosotros nos piden. Entonces observen lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener la frecuencia, que en este caso va a ser 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de K, que van a ser 1500 newton sobre metro, ¿sí? La masa, que siguen siendo los 15 kilos, y después tenemos
acá, para sacarlo a los newton, un newton va a ser kilo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces observen, newton con newton se nos va, kilo con kilo se nos va y metro con metro se nos va, o sea que nos queda 1 sobre segundo al cuadrado. 1500 sobre 15 es 100, raíz de 100 es 10, entonces esto nos va a quedar como 10 sobre 2pi por 1 sobre segundo, porque segundo cuadrado con raíz se queda en segundo, y finalmente esto nos queda 5 sobre pi por 1 sobre segundo, o lo que es lo mismo, 5 sobre pi hertz. Y con esto termina este problema. En el problema 4, lo que a nosotros nos piden es lo siguiente. ¿Sí? Fíjense que dice a qué altura de la superficie terrestre la aceleración de la gravedad se reduce a 1/4 de la que existe a nivel del mar. O sea, tenemos que hallar la altura tal que la gravedad, ¿sí? a esta altura 2, vamos a llamarle, va a ser 1/4 de la g original, siendo que g en este caso es los 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ojo con la nomenclatura, en este caso por ser un caso un poco más complejo que los otros, vamos a usar una nomenclatura especial. Entonces en este caso vamos a recordar la ley de la acción gravitatoria. La fuerza de gravedad es la constante de la gravedad por la masa del cuerpo celeste, masa de la Tierra, ¿sí? La masa del cuerpo que está siendo traído, en este caso lo ponemos como m0, que es m del objeto, sobre la distancia al cuadrado entre la Tierra o el cuerpo celeste y el objeto. ¿Sí? Esta es la ley principal. Esta es la ley fundamental. En general nosotros la fuerza de la gravedad la aproximamos con masa por gravedad, así que es una forma un poco más acabada, digamos. Pero bueno, en general esta es la forma aproximada para ciertos valores y la forma completa para cualquier valor sigue siendo esta. Entonces nosotros lo que vamos a plantear es lo siguiente. Fíjense, la idea es imaginárselo. Fíjense que este es el centro de la Tierra. Si nosotros estamos, si este es el centro de la Tierra, obviamente estoy dibujando esto a no escala, ¿no? Bueno, imagínense que el centro es este. Entonces, este es el radio terrestre, ¿sí? Si nosotros tenemos una persona que está parada en la superficie, vamos a tener que la aceleración acá es la g normal que ustedes conocen. En cambio acá lo que nos preguntan es una altura 2, ¿sí? Vamos a tener acá en este caso una altura h2, pero la altura que nos preguntan es sobre la superficie, ¿sí? Entonces, un punto 2 que esté a esta altura, tal que la gravedad valga esto, valga 1/4 de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Igualmente esto va a estar a una distancia, vamos a llamarle R2, que R2 no es otra cosa que el radio de la Tierra más esa altura extra que queremos calcular. Entonces acá la idea sería la siguiente, podemos igualar estas dos ecuaciones diciendo lo siguiente, la fuerza de gravedad en ese punto 2 va a ser la masa de ese objeto por la gravedad 2, que la gravedad 2 vale 1/4 de g, ¿sí? Y a su vez la fuerza de gravedad 2 va a ser g por la masa de la Tierra por la masa del objeto sobre esta distancia r, pero teniendo en cuenta esto, que es el radio de la Tierra más esa altura, todo esto al cuadrado. Entonces ahora es un problema más que nada de álgebra. Vamos a igualar estas dos ecuaciones y procurar despejar h2 de las mismas. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo acá? Despejar la altura 2. Entonces ahora es álgebra, ¿sí? La idea es, vamos a multiplicar ambos lados de esta ecuación, ¿sí? Fíjense, antes que nada se puede cancelar la masa del objeto, con lo cual demostramos que no depende de la masa del objeto, ¿sí? Multiplicamos ambos lados por el término que contiene lo que queremos despejar, en este caso para sacarlo de la división. Entonces vamos a tener g por la masa del planeta, esto nos va a quedar la constante g, que es la que queremos calcular, en este caso es g2, disculpen, g2, por radio de la Tierra más la altura 2 al cuadrado. Para reemplazar, tomamos que g2 va a ser 1/4 de g, con lo cual vamos a tener más fácil el despeje. Vamos a despejar h2, entonces esto lo pasamos dividiendo, o sea que esto nos va a quedar 4 por g por la masa de la Tierra sobre g, el g original, ¿sí? Todo esto elevado a la 1/2, ¿sí? Y después esto restado al radio terrestre, ¿sí? Todo esto va a ser igual a la altura 2 que queremos despejar. Esta es la ecuación planteada. Ahora viene la segunda parte, que es usar notación científica y despejar todo lo que hay que despejar con las unidades, que es no menos importante que esto. Entonces fíjense, la altura 2 nos va a quedar 4. G como constante nos dijeron que vale 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado, vamos a poner el paréntesis acá, sobre kilo al cuadrado. Después tenemos la masa de la Tierra, que en este caso son 6 por 10 a la 24 kilos, ¿sí? Y después tenemos la gravedad, que
que en este caso la gravedad de siempre, que vamos a tener que esto es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Todo esto va a estar a la 1/2. Entonces, procuremos que las unidades estén bien. Fíjense que tenemos Newton acá, podemos sacar los Newton. En este caso, estos Newton se los sacamos, vamos a poner Newton abajo y después kilo por metro sobre segundo al cuadrado arriba. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo va a quedar. Newton con Newton se va, kilo cuadrado con kilo se va, segundo cuadrado con segundo cuadrado se va y metro con metro se va, con lo cual lo único que queda es metro al cuadrado. ¿Sí? Metro al cuadrado cuando se haga la raíz va a quedar como metro, y está bien porque estamos calculando en altura, ¿sí? Chequen eso por la duda. Y luego el radio terrestre, que en este caso nos va a quedar con 6.300, el radio terrestre va a quedar con 6.360 kilómetros, pero pasado a metros y en notación científica queda como 6,36 por 10 a la 6 metros. Si ustedes resuelven esta cuenta, lo que van a llegar es que la altura 2 les va a dar aproximadamente 6.200. Con lo cual la altura les debería quedar aproximadamente 6,29 por 10 a la 6 metros. Si no les queda así, el valor más cercano que tienen es 6.360 kilómetros cercanamente a lo que vienen calculando. En el caso del problema 5, lo que nos pide es describir el movimiento digamos, de las oscilaciones de un péndulo ideal. Por lo tanto, acá lo que conviene es recordar simple y llanamente algunas cosas como para tenerlo en cuenta. El periodo, ¿sí? En este caso vamos a tenerlo, el periodo, frecuencia y la velocidad angular. En este caso la velocidad angular va a ser siempre constante, que es función de g, la aceleración de la gravedad y función de la longitud del péndulo, ¿sí? La frecuencia, que en este caso es esa velocidad angular sobre 2pi, y luego el periodo, que es 1 sobre esa frecuencia. Dicho esto, también tenemos que tener en cuenta el péndulo. ¿Sí? Fíjense que es un dibujo esquemático del péndulo, que tenemos la bola acá y esto que se mueve de forma circular. Nosotros vamos a tener que, en general, definiendo el ángulo θ como el ángulo con la vertical de ese objeto, vamos a tener la tensión del cable, que es concéntrica, que va hacia el centro, ¿sí? Después tenemos masa por gravedad del peso, y la descomposición en las dos, a saber, tenemos masa por gravedad por seno del ángulo en la componente tangencial y masa por gravedad por coseno del ángulo en la componente normal, digamos, o paralela a la tensión. Entonces, por ejemplo, fíjense lo que dice cada enunciado. El enunciado A es el verdadero. Dice, el ángulo del hilo es, la velocidad angular es constante. La velocidad angular es constante porque solamente depende de dos constantes, que son g y la longitud del hilo L, que se define como la longitud desde el objeto hasta el extremo de rotación. Después, el ángulo del hilo es función lineal del tiempo. Eso no es así porque fíjense que las funciones son trigonométricas, con lo cual es falso. Al no ser función lineal tampoco es una función cuadrática, por lo tanto es falso esta parte, ¿sí? Después dice, cuando el péndulo alcanza la altura máxima, la tensión del hilo es nula. En realidad es falso porque fíjense, si ustedes ven la tensión, cuando suman estas dos fuerzas, van a tener que la tensión es igual a la masa por gravedad por coseno del ángulo. Por lo tanto, si el ángulo es pi sobre 2, el objeto estaría acá, en posición horizontal. Entonces, coseno de pi sobre 2, que es coseno de 90, que es 0, por lo tanto la tensión se haría 0 en ese punto. Luego lo que tenemos es, en el punto E, que nos dice que la aceleración centrípeta sería constante. Esto es falso, porque fíjense que la aceleración centrípeta sale de esta ecuación de la tensión menos masa por g por coseno del ángulo. Por lo tanto, si esto es así, si queda, digamos, de esta manera, lo que vamos a tener es que justamente que depende del ángulo y demás y no es constante. Y después dice, cuando el péndulo pasa por la altura mínima, el módulo de la tensión es mayor que el peso. Bueno, en este caso, si la altura es mínima, fíjense, el objeto va a tener la tensión hacia arriba, va a tener el movimiento que va a ir hacia este lado y después vamos a tener masa por gravedad, con lo cual la sumatoria no va a dar 0. Perdón, la sumatoria en este caso va a ser que la tensión y peso van a ser iguales en ese sentido, ¿sí? Bien, ahora nos toca hacer los últimos dos problemas. En este caso tenemos el problema 6, ¿sí? Que lo que nos dice es lo siguiente. Vamos a tener una barra homogénea de longitud 2 metros, que está apoyada. Imagínense ustedes lo siguiente, la barra la vamos a dibujar directamente, digamos, como para entender un poco el enunciado en estos casos, ¿sí? Vamos a tener la barra apoyada en dos partes, a saber, la parte A y la parte B, ¿sí? Donde tenemos que la barra tiene una masa que van a ser 10 kilos, ¿sí? Y nosotros vamos a tener que
en esta barra hay un peso de 20 kilos apoyado a una distancia. Si ustedes miden la distancia van a tener que estos son 2 metros y que los 20 kilos están a 0,5 metros del apoyo B. Entonces la idea es ver más o menos cuál es la relación de las fuerzas. ¿Qué fuerzas estamos hablando acá? Primero hay que considerar que los dos apoyos van a tener una reacción, es decir, una fuerza que se va a producir como consecuencia de estas dos fuerzas que nosotros vemos acá. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros vemos dos fuerzas bien distintivas, que son la reacción en A y después la reacción en B. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Esta barra está en reposo. Por estar en reposo y porque estamos considerando un cuerpo rígido, y aparte no se olviden el peso, ¿no? Tenemos que se van a cumplir dos condiciones que son dos condiciones de la estática, o sea, la sumatoria de fuerzas va a ser cero y la sumatoria de momentos respecto de cualquier punto va a ser cero. Con estas dos vamos a resolver el problema. Entonces, pensemos en, primero como si hacemos siempre, ponemos un sistema de referencia que en general acá no solamente tenemos que poner los ejes coordenados, sino también en qué sentido consideramos un torque positivo o un torque negativo. Por convención vamos a considerar torque positivo en sentido horario, pero ya les digo, esto es simple y llanamente por convención, podría ser distinto y no hay problema también. Bien, por un lado tenemos eso y después empecemos. La sumatoria de fuerzas nos va a dar 0. ¿Qué fuerzas tenemos? Fíjense, tenemos la fuerza en A positiva, la fuerza en B positiva y luego estos dos pesos negativos. Entonces vamos a tener fuerza en A más la fuerza en B menos esta fuerza que es el peso, en este caso son los 10 kilos por los 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Menos estos 20 kilos, ¿sí? De peso, también lo mismo, ¿no? 20 kilos por 10 metros sobre segundos al cuadrado, que esto nos da 0. ¿Esto qué nos va a dar? En este caso van a ser 100 newton, en este caso van a ser 200 newton, con lo cual tenemos 100 más 200 newton, 300 newton, y tenemos que la fuerza en A más la fuerza en B nos va a dar 300 newton. Acto seguido vamos a hacer la sumatoria de momentos. En este caso, la sumatoria de momentos tiene que ser respecto a un punto. Acá no hay, digamos, demasiada diferencia, pero bueno, vamos a hacer la sumatoria respecto del punto A. Esto como para elegir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Los brazos de palanca y los sentidos de giro que van a tener cada uno de los momentos que vayamos a calcular. Entonces, por ejemplo, en este caso este peso tiene, si ustedes se fijan, acá tiene un sentido negativo de giro porque gira en el sentido contrario a las agujas, a favor, perdón, de las agujas del reloj. Estos son, habíamos dicho, 100 newton, entonces vamos a tener menos 100 newton y la distancia, ¿sí?, desde ese peso hasta el punto A va a ser de, si estos son 2 metros, el peso siempre está aplicado en la mitad, o sea que es 1 metro. El momento siempre se mide en newton metro, recuerden, esto recuérdenlo por las dudas porque estamos hablando de momentos. Y obviamente newton por metro, si bien es joule, pero en este caso estamos hablando de que el joule es una unidad de energía, pero en este caso estamos hablando de unidades de torque. Luego tenemos este otro, el 20, que también va en sentido negativo. Estos son 200 newton, con lo cual vamos a tener menos 200 newton por, y el brazo de palanca, fíjense, si bien el brazo es de 2 metros, le cortamos 0,5 metros desde B, por lo tanto este tramo va a ser 1,5 metro, ¿sí? 1,5 metros. Entonces esto va a ser 1,5 metros, ¿sí? Y después tenemos el torque positivo que ejecuta B, la fuerza en B. Fíjense que esto va hacia arriba y el sentido es positivo. Con lo cual, en este caso vamos a tener más la fuerza en B y su brazo de palanca, que en este caso son los 2 metros que ustedes ven acá. Más 2 metros, esto es igual a 0. Fíjense, 200 por 1,5 es 300. Menos 100 menos 300 es menos 400. Con lo cual,
la fuerza en B por 2 metros va a quedar 400 newton metro. Nosotros lo pasamos del otro lado. Y ahora lo que hacemos es dividimos ambos lados de la igualdad por 2 metros. Entonces vamos a tener los brazos de palanca que se van a ir en cada caso. En este caso, en este otro. Acá con los 2 metros también. Y finalmente la fuerza en B nos va a quedar de 200 newton. Si este resultado lo reemplazamos acá, lo que nos va a quedar es que la fuerza en A va a ser 300 newton menos la fuerza en B, con lo cual la fuerza en A va a ser finalmente de 100 newtons solamente. El problema 7 es el de hidrostática, que es lo que nosotros tenemos a continuación. Nosotros vamos a tener un determinado cuerpo, en este caso lo vamos a simbolizar con un pequeño prisma o cubo, ¿sí? Les digo, es una forma aleatoria que elegimos nosotros. Y este prisma va a estar hundido en un determinado líquido. Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos la superficie libre del líquido a esta altura, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo esto que está acá atrás y todo esto que está visto hacia atrás está hundido. Digamos, si el líquido tiene esta superficie libre, imagínense, todo esto es hacia abajo del líquido, ¿no? Todo esto. Entonces ese es el volumen que nosotros, esta es la superficie libre, ¿no? Estamos dibujándolo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este es el líquido, que vamos a simbolizar con L. Y este es el cuerpo, al cual vamos a llamar C. Entonces, el volumen del cuerpo vamos a simbolizarlo con la letra B, que es lo que pide el enunciado. Este es el volumen total de todo el cuerpo. Lo que nos dice el problema es que está sumergido en 3/4 partes de su volumen. Es decir, acá obviamente no está a escala, así que no lo tomen demasiado en serio esto. Pero toda esta parte, todo este volumen del cuerpo, representa 3/4 del total del cuerpo. Ese sería un poco el concepto. Entonces la idea es tratar de encontrar qué relación hay entre la densidad del cuerpo versus la densidad del líquido, ¿sí? ¿Cómo hacemos para encontrar una relación entre ambas? Entonces, para esto, ¿qué principios de hidrostática necesitamos? Bueno, lo que necesitamos saber acá es el principio de flotación. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre de este cuerpo está en equilibrio. Por lo tanto, su sumatoria de fuerzas va a ser 0, porque está flotando, y a la vez está en reposo. Aclaramos las dos, digo, porque sumatoria de fuerzas igual a 0 no quiere decir necesariamente reposo, porque puede significar la velocidad constante, y no es el caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué fuerzas? Imaginemos que esto no tiene, si nosotros imaginamos los tres ejes dimensionales, el X y Z, imaginemos que no tiene desplazamiento en X e Y, por lo tanto no va a tener fuerzas actuantes. Podría ser que las tenga, pero no es el caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, una de las cosas es que, ¿qué fuerzas tenemos? Fíjense, este es el cuerpo al cual nosotros lo desarrollamos de forma puntual. Tenemos su propio peso, este es el peso del cuerpo, y después tenemos la fuerza llamada el empuje, que esta es una fuerza puramente hidrostática. Ahora, ¿cómo caracterizamos nosotros el empuje? Bueno, el empuje, si ustedes van a la definición, es el peso del volumen de líquido desplazado por el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Si este cuerpo está flotando, hay una porción de líquido que no está ocupando ese espacio, que es la que pintamos acá en violeta. ¿Sí? O sea, si ustedes ven el cuerpo de frente, que es este cubo o prisma que nosotros dibujamos, y vemos que la parte hundida es esta parte que está en violeta, esta parte en violeta, si antes estuvo ocupada por agua y eso está en reposo, quiere decir que el agua lo que está haciendo, piensen que el agua lo que está haciendo es presión por todas partes, ¿sí? Y a su vez, esta porción de líquido tiene su propio peso. Estoy hablando de solamente la porción de líquido, no de todo el cuerpo, ¿ok? Entonces, ¿eso qué nos sugiere? Bueno, que el equilibrio que hace el líquido es con el peso de esa porción de líquido, ¿sí? Entonces, ¿qué es el peso? El peso es masa por gravedad, o por definición. Pero a su vez esta masa sale de la definición de su densidad, la densidad del líquido. ¿La densidad qué es? Masa sobre volumen.
Entonces la masa del líquido, si nosotros despejamos esta ecuación, ¿qué va a ser? La densidad del líquido por el volumen del líquido. Ahora, ¿qué líquido? El líquido que ocupaba el líquido de la parte hundida, que ocupaba el agua antes de que esté ese objeto ahí. Entonces, el empuje en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Es la masa, es el peso de ese líquido, masa del líquido por gravedad. A su vez, la masa del líquido es densidad del líquido por el volumen del líquido. O sea, tenemos densidad del líquido por el volumen del líquido por gravedad. ¿Y qué sabemos? Que el volumen del líquido es el volumen sumergido. O sea, y necesitamos expresarlo en función del volumen total del cuerpo, que son estos 3/4 de volumen. Entonces, el empuje nos va a quedar como la densidad del líquido por 3/4 del volumen total por la gravedad. Y esa es la expresión. Ahora, el peso del cuerpo es, con la fórmula del peso, masa por gravedad. Pero de vuelta, nosotros acá no podemos expresarlo como masa del cuerpo, sino que lo tenemos que expresar en función de su densidad. Entonces vamos a volver a replicar esto. Masa es densidad por volumen. Entonces nos va a quedar la densidad del cuerpo, el volumen total del cuerpo, porque estamos hablando de todo el cuerpo, y luego nos queda la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros actuantes acá tenemos estas dos fuerzas. Si este cuerpo está en equilibrio, quiere decir que sumatoria de fuerzas es 0, que el empuje menos el peso del cuerpo es 0. Por lo tanto, el empuje es igual al peso del cuerpo. Eso lo que nos lleva es a que tengamos que igualar estas dos ecuaciones y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, ahora planteando las dos ecuaciones, cuando igualamos el empuje con el peso del cuerpo nos va a quedar la densidad del líquido por 3/4 del volumen por la gravedad. Esto va a ser igual a la densidad del cuerpo por el volumen por la gravedad. ¿Qué tenemos que hacer? Despejar la densidad del cuerpo. Fíjense que en este caso, si dividimos ambos lados de la igualdad por el volumen, este se nos cancela. Y si dividimos ambos lados por la gravedad, la constante gravedad, esta también se nos cancela. Con lo cual, la relación que encontramos acá es que la densidad del cuerpo va a ser 3/4 de la densidad del líquido. Esto tiene sentido porque todo cuerpo que flote, su densidad debe ser menor para que esto ocurra. ¿Sí? Aunque no sea su densidad puntual, es decir, por ejemplo, un barco para flotar tiene una densidad global, que es el promedio de todas las densidades, ¿sí? Que es menor que la del líquido y por eso flota. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Vamos a hacer más en el futuro. Suerte a los que vayan a rendir y nos vemos para una próxima entrega. Muchas gracias.